So it begins. I drink your milkshake. Shaping Scottish! Hay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Do you bleed? Take that, you friggin' psycho! I am not seeking forgiveness. Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo especial de Zack Snyder en Cineasta en Alquiler. Y pues para cerrar el mes de marzo, hoy vamos a hablar de una película que hace un par de días cumplió su 10º aniversario. Es increíble pensar que hace 10 años el hype estaba hasta ahora sobre las nubes con esta peli, pero pues lo que terminamos viendo fue una de las pelis más polémicas, controversiales, divididas, que tiene todavía sus personas que las aman y otros que las odian. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó con Batman vs Superman. Pero como en todos los capítulos de Cineasta en Alquiler, no voy a estar solo, voy a estar acompañado de Arnold López, quien ha estado con nosotros en los capítulos de Superman y también nos acompañó en los capítulos de Frankenstein, que está entre los más vistos también de la primera temporada. Así que, Arnold López, quisiera preguntarle cuándo fue la primera vez que vio Batman vs Superman y si su merced tuvo algún tipo de expectativa con respecto a esta película hace 10 años. Recordando eso fue exactamente hace 10 años, fue un miércoles santo, si mal no estoy. Fue como en esas previas ya de Semana Santa, fue como el Via Crucis. Y las expectativas eran altas. Yo creo que a pesar de que soy más fan de Marvel que de DC, le tenía muchas expectativas a esta peli. A mí me gusta Man of Steel a pesar de todos sus errores. Le encuentro cositas, ¿sí? Y que esta película como que aborda de una manera, pero siempre está como el ansia, ¿no? Como de, vamos a ver. No, que ya a Batman, que por si era Ben Affleck en esa época, que posiblemente aparezca Wonder Woman, que el Lex Luthor, que el Batimóvil, que tal. Era como una expectativa de, ok, esto puede ser grande y pues puede crear una vaina de sinergia donde, pues bueno, Marvel puede tener por fin competencia y pues creo que la vi en IMAX, me acuerdo en Plaza de las Américas y creo que salimos de la sala como raros. Era como de, creo que estuvo bien, pero hay algo que todavía me suena y al pasar los días esa sensación fue evolucionando. Curiosamente, aunque yo soy fan de Snyder, y eso creo que lo dejamos como establecido cuando hicimos el especial de Superman, yo la primera vez que escuché que iban a hacer esta peli, yo dije, ups, siento desesperación acá. Porque Man of Steel fue una película que relativamente le fue bien en taquilla, pero pues tuvo sus críticas divididas, aunque no fue como o sea, la guerra que se armaría precisamente por esta, porque si la gente pensaba que Man of Steel era como lo más controversial y polémico que iban a ver de Superman, o espérense unos 3 años después, porque esto iba a ser mucho peor. Pero el caso es que a mí me empezó a dar un poco de temor porque la idea, según Man of Steel, era hacer una trilogía con el origen, probablemente la secuela tendría al archienemigo, que en este caso es Lex Luthor, y probablemente la tercera parte tendría un villano ultrapoderoso como Doomsday o tal vez Brainiac. Pero la cosa es esta y probablemente es lo que, bueno, Snyder dice que tenía la idea como de tenemos este Superman, pero ¿qué tal si metemos a Batman ahí? Pero yo creo que hay múltiples culpables de cierta forma con respecto a esto. Uno de ellos tal vez fue Snyder por ser un poquito impulsivo a la hora de querer meter a Batman, principalmente a la secuela. Y también está el tema de los mismos ejecutivos que vieron las cifras que había recaudado Avengers, porque Avengers 1 y Man of Steel se grabaron casi al mismo tiempo, porque la idea inicial era lanzar The Dark Knight Rises en el verano del 2012 y Man of Steel a finales de ese mismo año. Solo que había una pequeña película llamada El Hobbit que iba a romperla en taquilla y que justamente se iba a estrenar en esa época decembrina. Y es que ese final de año 2012 o sea, estuvo plagado de taquillazos como Skyfall,
También Breaking Dawn parte 2 que fue una película que también le fue muy bien. Y pues obviamente El Hobbit, que había también una expectativa aún más enorme porque era el regreso a la Tierra Media y pues parece que no hemos aprendido la lección todavía en esta semana. Pero el caso es que yo sí empecé a tener un poquito de temor porque yo decía, le puedo perdonar ciertas cosas a Man of Steel, pero denme un tiempito más con este Superman, desarrollenmelo mejor antes de meter a Batman. Y luego, como un par de años después, porque esto se anunció como unos meses después del estreno de Man of Steel en la Comic Con de San Diego, ya cuando empezaron a anunciar quiénes iban a ser Batman y Wonder Woman y Lex Luthor, obviamente cuando escuché Batman yo no pude evitar pensar en Daredevil, en la película de Daredevil del 2003, que la vi de hecho hace poco, hace años no veía esa peli y es otro de esos casos donde siento que tenía un potencial tan bacano esa película, pero uy no, es una peli que tiene una crisis de identidad. Tal vez salga algún día un episodio de Daredevil para ahondar un poco más en el tema, pero es una peli que es muy frustrante de ver. Y pues con Gal Gadot como Wonder Woman era otro casting que mucha gente decía, pero ¿por qué esta mujer en particular? Pero curiosamente tanto Affleck como Gal Gadot terminaron siendo de las mejores cosas de esta película. No puedo decir mucho de Jesse Eisenberg porque, bueno, eso andaremos más adelante cuando hablemos del tratamiento del Lex Luthor en esta peli, pero el caso es que salió la primera imagen de Entertainment Weekly donde veíamos a la Trinidad en la portada y yo dije, wow, o sea, se ve interesante, me gusta el diseño de los trajes, Affleck se ve como un Batman del cómic y de la serie animada, si es del cómic es como precisamente ese Batman dibujado por Jim Lee, que el que aparece, por ejemplo, en las portadas de Hush, yo decía, uff, este es Ben Affleck, o sea, es muy parecido, es un muy buen cast. Y pues me gustaba el estilo de armadura que tenía el traje de Wonder Woman. Y de hecho, cuando vi el tráiler de Comic Con, yo dije, ok, puede haber un potencial acá porque se ve seria, se ve dark, pero se ve épica, se ve llena de acción y demás. Y yo recuerdo que estaba emocionado por verla, ya en este caso el hype empezaba a aumentarse un poco más. La vi creo que en la segunda o tercera semana que estaba en cartelera y la disfruté de cierta forma, pero salí muy cansado, salí muy exhausto y la fui a ver dos veces, de hecho. Y ambas veces salí extremadamente exhausto de la película y creo que había leído ya algunas de las reseñas. Me sorprendió mucho la calificación que le habían dado en Rotten Tomatoes. Pero aún así siento que fue como 28% de más, too much, porque hay películas mil veces peores que Batman versus Superman. Pero entiendo el por qué la gente se disgustaría con esta película en particular. Y aunque esta es una peli que si la vamos a hacer el ranking de las pelis de peor a mejor del DCEU, yo no la considero entre las peores. Ciertamente saldría una mucho peor unos meses después de esta dentro de esta misma franquicia. Pero sí, esto fue un efecto dominó que afectó no solamente la carrera de Zack Snyder, sino creo que a la misma industria, al mismo género de superhéroes en general. Entonces, creo que la idea de tener a los dos titanes era algo irresistible para las audiencias, pero siento que al final del día esta no es una obra maestra para mí, no es tampoco Batman, ni Robin, ni Steel, ni Spawn, no está en esos niveles de ser una película así malísima de superhéroes, pero creo que incluso viendo la versión extendida, es una peli que me parece muy meh, como que tiene elementos muy bacanos, pero al final es una peli muy meh, como que, ok, es un intento interesante, al menos se ve la autoría del director, pero no es una peli que yo diga, uff, me voló la mente porque sí se nota desde el primer día que es una película que estaba destinada tal vez a fracasar y a tener muchos problemas. Y esa es una peli que tiene bastantes problemas. Pero quisiera preguntarle, ya habiéndola visto varias veces y que la volvió a ver hace poco, si su perspectiva ha cambiado acerca de esta peli en particular.
¿Y cuál cree que puede ser ese elemento que siga funcionando y ese elemento que tal vez no funcione tanto como tal vez no funcionó o sí funcionó hace 10 años? Yo creo que acá, o sea, sí, no, lo que pasa es que hay cosas que uno dice que, o sea, las cosas que están bien hacen que se sientan mejor, ¿sí? Que uno las aprecie más, pero las cosas que están mal se siente que hay un conflicto de intereses, ¿sí? La película tiene de por sí dos guionistas de dos vertientes totalmente distintas, que es Chris Terrio y David S. Goyer. Yo sé que las cosas que están mal, siento la mano de David S. Goyer y las cosas que están bien, siento la mano o que está tratando de corregir, siento la mano de Terrio. Es una cosa curiosa porque, si bien lo dijiste, sí, como a los pocos meses pues salió Suicide Squad y fue otra peli que yo salí como de, ok, está bien, pero que cada vez, incluso viendo en su versión extendida, se me hace que empieza a quebrarse muchísimo más fuerte y eso es lo que me pasa con Batman v Superman. Sí, yo sí quería que este realmente fuera como decía La Roca, años después de cambiar el paradigma en el DC, sí, cambiar la escala de poder. Pero en realidad sí, me quedo con esa sensación de meh. O sea, como un quiero, pero no puedo y tengo todas las herramientas, pero me choca, ¿sí? Batman v Superman creo que tiene una de las mejores secuencias iniciales, ¿sí? Como unos primeros 15 minutos muy sólidos donde me hacen el resumen del origen de Batman, pues, pero es de una forma estética tan bien hecha que yo digo como, uy, venga, si esta película estaba bien. Y luego llega el segundo acto y es como, uy, pero ya me acuerdo porque era que no me funcionaban varias cosas. Algo muy puntual era que ahorita también ando como repasando todas las de Marvel, sí, en consecutiva. Y, y estaba como también el enfrentamiento, ¿no? Entre cuál es mejor, Batman v Superman o Civil War, ¿no? Porque se enfrentan en ambos héroes, todo. Está como en unos eventos muy puntuales, ¿no? De Dark Knight Returns en Batman v Superman y Civil War en Civil War. Y sí, uno de los fallos terribles es que nunca termino de empatizar o entender este Superman. Es un Superman que de un momento a otro cambia ese arco que se le da al final de Man of Steel, que es como, listo, me va a aceptar. Y aquí está supremamente depresivo y es como, ¿pero a son de qué? Las justificaciones alrededor de las acciones, sea del ex, que parece más una amalgama de varios personajes, porque es Anarchy, porque es Riddle, porque es Joker, porque también es Lex Luthor, pero todo junto es como, ¿pero usted quién es? ¿Sí? Y viendo años después, yo creo que el peor pecado que tiene Zack Snyder es que quiere meter mucha carne al asador y no sabe cómo precocerla o hacerle como un dinamismo, porque se siente la película abarrotada. Vos decías, claro, que uno se salía exhausto de la peli y me pasó lo mismo. Yo viéndola nuevamente, yo pensaba como de, claro, en su versión extendida como que todo se plantea, pero es que ese final, ese tercer acto está demasiado cargado. Es como, pero es que ahora aparece Wonder Woman, pero es que ahora están peleando Batman y Superman, pero es que ahorita viene Doomsday, pero es que ahorita tiene tal cosa, pero es que la bomba nuclear. Y es como una vaina de simplemente hacer como esos guiños, pero no integrarlos de manera natural. Es como, ay, Superman, después de recibir una bomba nuclear, queda como un zombie y entonces recupera como toda su potencia a través del sol. Listo, eso es el cómic de Dark Knight Returns. Pero acá se siente como todas las decisiones son estúpidas alrededor de los personajes, como, ay, pues está con el otro proyectil, ya lo está sacando fuera de órbita y es como, no, pues mándeles una bomba nuclear y esperar y que Dios se apiade de nosotros y es como, pero ¿por qué? O sea, como, ¿a son de qué? Wonder Woman se siente como que inicialmente era como un vínculo conector para algo más grande, luego como que se integra y extrañamente resulta ser de las cosas más amables y bacanas de la peli. Pero es que sí, hay como un montón de cosas que Lois Lane pasa de ser la mejor reportera del mundo y como con un trastorno interesante, pero que se podía pulir
de Man of Steel aquí a ser la damisela en peligro que comete todas las pendejadas del mundo. Es como, pero usted cómo llegó acá, sí, como que empiezan a perder varias cosas y se atiborra. Y ya después de 10 años, después de ver pues la versión tanto de Josh Whedon como la de Zack Snyder de Liga de la Justicia, es como de, ok, entiendo lo que querías hacer, pero se nota que tú necesitabas un tiempo y tuviste 3 años para pulir esa vaina y se nota que estaban ahí en una vaina de sí, quiero hacer esto, pero también esto, y con un montón de ideas ahí que nunca sabían si iban a funcionar o no, ¿no? Y creo que incluso el mismo estudio como que se replantea mil vainas porque empiezan a tirar a lo maldita sea, ¿no? De no, tal cosa, y nunca tuvimos una segunda parte de Superman como tal, ¿sí? Esto ya fue un crossover, esto fue como una previa Liga de la Justicia y es como, ok, pero ¿quién carajos es Batman? Batman porque es tan sádico, era algo que yo pensaba como, no, creo que ese vigilante pues quedó así con huesos rotos tal, pero agarra el carro y lo vuelve puré y es como, no, ya ese villano es mantequilla, es una cosa extraña, es como, no termino de entrar en ese mundo porque se está afanando a, a un montón de cosas que todavía no tengo contexto, quiere que todo lo de por sentado y no es tan así. Incluso Marvel entendió que eso tenía que hacerse paulatinamente porque si no eso iba a estallar de totazo, se iba a rechazar de forma automática por lo mismo, es demasiada información. Que Marvel empezara a cometer ese mismo error tiempo después ya es otra cosa, pero mientras el MCU estaba en su pico de calidad, que fue más o menos en esas épocas, desde 2016 hasta 2019, es como, o sea, ellos entendieron que paulatinamente teníamos que introducir al espectador a este universo, y ahí vamos por partes. Iron Man, un simple hombre muy inteligente que se diseña una armadura y luego poco a poco vamos introduciendo a monstruos, dioses, aventuras de época, robots, etcétera, ya llegando hacia la saga del infinito. Entonces, es curioso que esta peli, para ser Batman versus Superman, el personaje menos relevante de cierta forma o el que menos le interesa al estudio es Superman. Y eso me chocó incluso desde la primera vez que lo vi porque sí siento como tal un bajonazo en el arco del Superman de Henry Cavill que siempre lo sentí como el Pierce Brosnan de los Supermanes porque es una muy buena lección, tiene bastante carisma cuando es bien dirigido, pero nunca fue aprovechado en su totalidad por los directores que se les asignó. Y la cosa es que este Superman se siente como que los guionistas y los productores y Snyder estaban como barajando a quién darle más tiempo en pantalla. Y también está el hecho de que Batman, y hay que ser sinceros, Batman es el personaje que más público atrae cuando es sobre DC. Es el que más plata recauda, es el personaje con el que mucha gente se identifica, mucha gente se disfraza de Batman más que Superman en Halloween. Es un personaje que tiene un atractivo más global que el mismo Superman, porque el problema de Superman también es que es un superhéroe que se considera muy norteamericano y la gente ahora prefiere ver a Homelander que al Hombre de Acero. Y bueno, aquí un pequeño comentario controversial, pero la cosa es que si uno se pone a comparar ya en esta década la taquilla que tuvo Batman de Matt Reeves versus el Superman de James Gunn, o sea, el Batman de Matt Reeves es una película bastante nicho. Hay muchas cosas que no le choca, no le gusta al público general. Pero aún así, siendo una película de 3 horas, que es muy de nicho y que se estrenó en medio de la pandemia, casi en los finales de la pandemia, recaudó casi 800 millones de dólares a comparación de una peli un poco más family friendly como Superman de James Gunn, que tenía un presupuesto mucho más alto y que era como algo más popcorn, algo más familiar. Entonces ahí uno entiende que el estudio sí o sí iba a tratar de meter a Batman de alguna manera y es también el hecho de que Snyder no era la elección adecuada para manejar un universo de este estilo. Aquí yo siento que hubo muchos conflictos de intereses y tal como lo había presentido en 2013 cuando escuché el anuncio, la desesperación está rampante en toda esta peli. Y es una lástima porque este es uno de esos casos donde uno dice, o sea, aquí hay potencial y hay unas cosas muy bacanas en esta peli.
Por ejemplo, la cinematografía de Larry Funk creo que es espectacular. Obviamente, una polémica que se ha hecho muy obvia en los últimos años es la desaturación de los colores y ya de hecho la casi falta de color que hay en las producciones audiovisuales. Muchos dicen que tratan de emular el look de Zack Snyder, pero la cosa es que Zack Snyder sí la sabe manejar y pues ya sea con Larry Fong o Fabian Wagner, ellos realmente saben cómo mantener un buen contraste y qué colores pueden resaltar. Y a mí me gusta mucho más la colorimetría de Batman vs. Superman que Man of Steel, porque siento que en Man of Steel se perdía mucho los colores de ese traje de Superman. Por ejemplo, aquí hay unos planos donde la capa sí se puede apreciar ese rojo y se ve increíble, se ve épico. También debo decir que entre las cosas que me gustan y que me siguen gustando 10 años después es pues algunas de las actuaciones. Como Ben Affleck es un actor que yo pensaba que no iba a hacer un buen trabajo como Batman y de hecho me hubiera encantado ver una película de Batman dirigida por él, porque siento que él tiene el potencial. Y bueno, quién sabe, tal vez en unos años cuando reinicien a Batman por enésima vez, le den el chance a Affleck de dirigirla y seguramente va a ser una película muy interesante porque él sabe dirigir acción y sabe dirigir muy bien a los actores. Entonces, sí me hubiera gustado ver como ese proyecto en solitario que eventualmente sí se iba a hacer, pero se volvió The Batman de Matt Reeves. Y bueno, con respecto a los actores, también tengo que decir que Gal Gadot no es la mejor actriz, pero me gustó mucho su trabajo, su breve trabajo en Wonder Woman. Obviamente, al año siguiente llegaría su película en solitario, que para mí sigue siendo una de las mejores que ofreció la franquicia. Es una muy buena película, independiente de lo que uno piense de Gal Gadot como persona, pero siento que esa es una peli que realmente supo mezclar la seriedad, pero también dar algo muy chévere y es una película protagonizada por una superheroína que no sea mala, porque créanme que fue muy difícil después de mucho tiempo tener una peli protagonizada por una superheroína que no fuera mal escrita ni mal dirigida, porque teníamos Catwoman, Elektra, Aeon Flux, Ultravioleta. O sea, créanme que fue muy difícil hasta que ya Wonder Woman demostró que sí, que o sea, sí se puede hacer eso. Y de la franquicia menos esperada que era el DCEU. ¿Qué otra cosa puedo decir? La acción también me gusta bastante. Concuerdo que no solo el montaje inicial de la muerte de Thomas y Martha Wayne están muy bien dirigidos, sino también esa secuencia inicial donde se muestra la batalla final en Man of Steel desde el punto de vista de Bruce Wayne. Es una buena manera de poner contexto al por qué tal vez Batman quiera destruir a este alienígena, aunque siento que también debieron ahondar un poco más en eso, en esa rivalidad, en ese juego del gato y el ratón entre los dos personajes, porque ellos a duras penas tienen tiempo juntos en pantalla y eso es un pesar porque justamente si queremos algo estilo Heat, o sea, tú quieres ver esos enfrentamientos, así sean directos o indirectos, entre Pacino y De Niro. Y aquí pudieron haber hecho algo similar, pero no lo aprovecharon tan bien. Creo que Jeremy Irons también es un muy buen Alfred. Creo que Alfred es uno de esos pocos personajes que nunca ha tenido un mal cast y Jeremy Irons siempre ha sido un excelente actor y tiene la voz y tiene la presencia y tiene ese humor sarcástico que caracteriza mucho a Alfred Pennyworth. También debo decir que los vestuarios, los diseños de vestuarios están muy, muy bien hechos. Michael Wilkinson es un tremendo vestuarista y creo que no se le da el crédito suficiente. Fue nominado al Oscar por American Hustle y más recientemente hizo los vestuarios de la serie Andor, una de las mejores series de Star Wars hasta la fecha. Entonces, siento que la manera como adaptó ese traje gris de Batman, que hace mucho tiempo teníamos la curiosidad de ver cómo se adaptaba ese traje gris al live action, lo logró hacer y pues afortunadamente el Batman de Matt Reeves también adoptó esa paleta de colores para mostrarnos que sí, aún con el traje gris se puede ver un Batman imponente. ¿Qué más puedo decir al respecto? A mí, de cierta forma, me gusta el tercer acto, o sea, obviamente se alarga mucho, pero digamos el momento cuando se reúne la Trinidad a pelear es para mí un momento espectacular. Y yo literalmente salté de la silla las dos veces que la vi en cine, porque era como esos momentos que yo quería ver un poco más esparcidos en la película. Y siento que en la edición, incluso en la extendida, hay como problemas de ritmo, porque la primera hora es como este thriller político, la segunda hora es el segundo acto es cuando siento que también se empiezan a caer las cosas y hay una estructura un poco más desorganizada.
El tercer acto siento que ya es otra vez un poco más de enfoque. Ya en este caso tenemos una película épica de ciencia ficción que el titular conflicto entre los dos superhéroes se resuelve de la manera más chambona posible. Eh, una anotación para los que nos están escuchando, ninguna de nuestras madres se llama Marta, así que el conflicto no se va a resolver con ese Deus Ex Machina. Pero sí, es una peli que siento que tiene todavía sus méritos después de mucho tiempo y pues también fue rodada en 35 milímetros, así que hay una cierta calidad que todavía se mantiene ahí. El CGI en su mayoría todavía se ve muy bien, ¿para qué? Con respecto a la música de Hans Zimmer y Junkie XL, estoy un poquito dividido porque siento que hay unos temas que son muy brutales, como por ejemplo el tema de Wonder Woman y también el tema inicial de la muerte de los Wayne, pero a veces siento que no estoy escuchando música, sino que estoy escuchando ruido y que es como el chiste de que Hans Zimmer se durmió sobre un órgano mientras componía la música de Interstellar. Aquí es como se durmió en el sintetizador y por eso es que suena todo ¡pam! Todo el tiempo. Pero ¿para qué? Es un buen soundtrack para cuando uno esté haciendo ejercicio, cuando esté corriendo o esté levantando pesas o practicando algún arte marcial, porque realmente le llena a uno de adrenalina. Entonces, ¿qué cosas buenas cree que puede resaltar de esta peli, aparte de las que ya me ha mencionado? Yo creo que quizá bueno, sí, el soundtrack, la verdad, me gusta mucho. Creo que el tema de Wonder Woman se volvió icónico, ¿no? Es como que ya uno no lo puede separar. Gal Gadot, estoy de acuerdo, es como, es de las cuestiones que uno diría como, no creo, o sea, tiene dudas uno cuando ve las primeras fotos, como de quiero creer. Lo mismo me sucedió con Ben Affleck, pero después de las primeras fotos yo dije como, ok, démosle ese beneficio de la duda y resulta el diseño de producción que se lo hace es Patrick Papotoulos, que es el mismo de las de Inframundo, se nota esa mano gótica, sobre todo con Batman, Oh, la sí. Baticueva. Se nota en la mansión Wayne que está toda destruida. Me gusta como todo ese diseño, el Batimóvil me parece que está brillante. Es una película que está muy bien diseñada. Quizá en las criaturas es donde falló un chingo porque Doomsday es un troll de las cavernas del Señor de los Anillos, que eran el mismo asset. Y ahí le hicieron unos mini cambios y yo digo como, pero ese no es mi Doomsday. Doomsday ya tiene una iconografía muy puntual. O sea, pues perdone que lo interrumpa aquí, pero en eso estoy de acuerdo porque el CGI se ve bien, o sea, se ve que está dentro del ambiente, pero el de Superman and Lois se lo come mil veces. O sea, ese diseño sí es Doomsday como tal. Sí, es algo muy puntual ahí con esa criatura y es raro porque, o sea, de por sí daba, es como todo ese ambiente cuando se va a, pues este proceso de resucitación, ¿no? Que ahí lo convierte es como, ok, estás readaptándolo, está bien. Doomsday nace a partir del cuerpo muerto de Zod. Pero vuelve y juega, es como, pero tenías ya un diseño interesante con lo que sería luego este lacayo de Darkseid, ¿no? Con Stephen Wolf, que es como, pero ahí funciona porque necesita lo mismo con Doomsday, es como, ok, las secuencias de acción, sobre todo las del final, cuando pues uno ve a Batman darse en la jeta con Superman, es como, bueno, valió, pagó la boleta, al menos eso. Lo mismo ese ataque que creo que ya habíamos hablado de esa coreografía donde Batman se pone en full modo bestia y empieza a bajarse a 12 lacayos, sí, de mil maneras. Era como, creo que para la época era como ver que sí se podía hacer algo que en los videojuegos se logró mucho mejor, que eran los Batman Arkham, y que sí se podía hacer en live action. Era como, ah, marica. No era como tan tieso como el de Christian Bale, sino que era más dinámico y que se sentía cada golpe. Y en la versión extendida, que de por sí es versión R, se siente que los está matando. Los está dejando con secuelas de por vida. Es algo muy puntual. Con Wonder Woman, me encanta ese estilo de lucha también. Cuando están haciendo esa cooperación y combos, está bien. Pero sí, siento que el mayor lío está en el segundo acto, porque a pesar de que hay como piezas interesantes, la película se empieza a caer, ¿no? Como hay una cosa del ex, de que el ex es una persona
que se desinhibe de la humanidad al punto de sacrificar incluso sus mismos lacayos, como esa pobre secretaria que nunca dijo una palabra. Bueno, dijo como una con Bruce Wayne y ya, pero la sacrifica así como carne de cañón en un atentado y uno dice, ok, hay algo, pero de resto es como que se vuelve muy cartoon. ¿Qué más me gusta? Bueno, KGB, KGB Bestia, creo que es el que más sufre, que es como de esos eventos que uno dice como, este era un personaje de cómics, y no, si uno no lo dice, uno no se da cuenta, ¿no? La secuencia del Batimóvil me parece que está muy bien hecha. A pesar de que maten a varias personas, está muy bien hecha esa secuencia. No en sí, o sea, nuevamente es como una. Es algo que le pasa mucho a Zack Snyder que pareciera que porque tiene tanto que contar, vuelve sus secuencias en videoclips. Y como videoclip funciona, pero narrativamente como que sí le faltan unos conectores ahí como para decir, ya entiendo. El montaje de por sí cuando se cuestiona a Superman como una deidad, que creo que eso fue el problema también que hizo que luego en taquilla se reflejara, de que muchas personas ya no ven a Superman como un símbolo de esperanza, sino como un dios por allá que está acostumbrado, ¿no? Y que viene pues luego esta versión de que también la hace mucho mejor esa disertación, ¿no? Homelander, Invincible, es como, ok, entonces sí, es como una, ya nuevamente tiene muchas cosas buenas, pero hay otras cosas malas de decisiones estúpidas que uno dice como tenían potencial. Entonces sí, es como que a él lo que está bien me encanta y cuando lo vuelvo a ver está como muy bien. Y luego el payoff con Justice League es como de, ok, tiene sentido, pero podría haberse pulido más. Se nota que les quedó como un poco grande y que necesitaban más manos o más gente ahí como pendiente de eso. O tener un poco más de paciencia también, porque creo que ninguno de ellos tuvo mucha paciencia y por tratar de adelantarse al modelo Marvel fue que terminaron apresurando mucho las cosas. Y después cuando tuvieron la decaída en taquilla y eventualmente los proyectos empezaron a tener, o sea, volverse fracasos comerciales, curiosamente los proyectos que más recaudación tuvieron fueron los individuales, como Aquaman y Wonder Woman. Entonces, creo que aquí hay que ahondar un poco más en el tema de los negativos, porque siento que este es uno de esos casos donde tenían todos los ingredientes necesarios para que fuera un éxito. Y hay momentos en que sí, uno siente que esto va hacia algo interesante, pero a mí personalmente creo que se me cae mucho por Lex Luthor. Jesse Eisenberg es un actor que en esa época era como el que reemplazaba a Michael Cera como el actor nerdy que la ponían con las chicas lindas, como Emma Stone, por ejemplo. Y siento que él solamente tenía que volver a interpretar a Mark Zuckerberg para esta versión de Luthor. Yo con este personaje siempre he tenido muchos problemas, porque creo que lo mencioné en el especial de Superman. A mí nunca me ha gustado la manera como Lex Luthor es escrito en las películas. Me gustan los actores y la manera como lo interpretan. Y siento que curiosamente en películas, Nicholas Hoult es el primer Luthor que me da el narcisista, el genio y también el demente que es capaz de sacrificar a cualquiera solo por probar un punto. Y eso lo sentí que le faltaba a los otros actores, incluyendo al maestro Gene Hackman, que era uno de mis actores favoritos, pero pues nunca me gustó la idea de Luthor ser un tipo que solamente hace cosas por bienes raíces. Entonces siento que el de Jesse Eisenberg, me gusta la idea de este Luthor, me gusta el concepto, pero no me gusta la manera como está escrito ni cómo está interpretado. Y tal vez puede ser de que Jesse Eisenberg se dio cuenta de la producción tan caótica en la que se había metido. Y eso pasa con muchos actores, como que ven, no se toman en serio el guión y empiezan a sobreactuarlo al 400% y a veces son los que terminan divirtiéndose más en la producción. Porque hay momentos en que uno dice, este man se la está pasando del carajo humillando a Superman. Y hay una escena, por ejemplo, cuando le pone la trampita a Superman, donde le explica todo su plan, donde claramente se ve que Jesse Eisenberg sabe en qué película se metió y es como, yo voy a hacer Hammer It Up 100%, así como Eddie Redmayne con Jupiter Ascending, que es una actuación mala, pero al menos se nota que el actor
se dio cuenta que en qué película mala se estaban metiendo y decidió, ok, voy a actuar esto como si fuera lo más exagerado del mundo porque de todos modos me van a pagar. Entonces, creo que ahí es, o sea, es medio entretenido, pero sí es un personaje que yo no lo veo tanto como Luthor. Yo, de hecho, me hubiera gustado verlo más como de Riddler. Si hubieran continuado con esta continuidad, yo creo que él hubiera sido un buen Riddler o un buen sombrerero loco, que es uno de esos personajes, es uno de esos villanos de Batman que, de hecho, nunca ha sido adaptado a la acción real en cine. Y creo que hay un muy buen potencial ahí porque es un personaje bastante perturbador. Entonces sí, creo que o sea, Luthor siempre ha sido un personaje bastante complejo para mí de realmente hacerle justicia. Con Nicholas Hoult sí veo un poco más de potencial en eso, pero me preocupa un poco de que lo vayan a volver otro Loki, como un personaje que inicialmente es enemigo, pero al final del día lo vuelven un aliado de Superman, aunque bueno, quién sabe cómo vaya a pasar con Man of Tomorrow, quién sabe cómo le vaya a pasar a Supergirl, quién sabe qué vaya a pasar con Warner ahorita que va a ser comprada como por enésima vez en los últimos 8 años y por eso es que estamos como estamos y vamos a recibir otra peli de Lord of the Rings y la nueva serie de Harry Potter. Pero bueno, Warner ha sido un desmadre total en la última década y pues cualquier fracaso fue por culpa suya, se los advertimos, no hay vuelta atrás. Entonces, 10 años después de Batman vs. Superman, su merced, ¿cuál cree que puede ser ese legado que deja esta película? Esa es una pregunta un poco densa porque es que el legado, a ver, yo no sé, o sea, cuando uno la ve, es que pareciera una de las primeras fichas que empieza a caer así con un dominó que se va extendiendo y uno dice, no pensé que de esto saliera tanta vaina, ¿no? No pensé que saliera un culto a un director específico donde simple y llanamente se están atando a una visión en específico y se quedaron ahí. O sea, es como de, ¿en serio nos vamos a quedar solo con una visión y nos vamos a casar ahí cuando, nuevamente, y vos lo dijiste, Superman tiene un Lex Luthor mucho más coherente con los cómics y donde se puede notar un arco y un odio y donde incluso la misma película en menos de 3 minutos me plantea ya como esto es lo que ha pasado, esto es lo que acontece y aquí es donde estamos. Y yo ya entro naturalmente, ¿sí? Había, yo creo que en Twitter había algo como de que se me hizo muy loco, como de, ay, deberíamos de hacer más películas de ciencia ficción y menos de Marvel. Y es como, mi hermano en Cristo, todas las películas de superhéroes, el 90% son ciencia ficción. ¿De qué me estás hablando? Esos poderes no se obtienen de la nada, ¿sí? ¿Tienen elementos fantásticos uno que otro? Sí, pero gran parte es ciencia ficción, es decir, un alienígena que viene de otro planeta que fue destruido, eso es ciencia ficción pura y neta. ¿M? Entonces es como, ¿qué me estás hablando? Sí, ahí como haciendo un paréntesis, es curioso ese comentario, o sea, yo por eso desinstalé Twitter hace mucho tiempo porque la gente es muy estúpida, o sea, habla cuando tiene que escuchar, pero el caso es que piden no solo ciencia ficción original, sino contenido original, y cuando aparece, nadie va a verlo, como en el caso de The Creator o esta de Have Fun, Good Luck, Have Fun, Don't Die, que es la próxima de Gore Verbinski, que es como de multiversos o algo así, es una película pura de sci-fi. No se le ha hecho casi promoción, en Estados Unidos le fue terrible en taquilla y pues no veo a la gente ahí chillando por eso porque ni siquiera va a apoyarlas. Es como simplemente voy a poner un tuit ahí incendiario para que me pongan atención. Pero bueno, continúe. No, y es que eso tiene mucho sentido porque entonces se volvió eso, una caja de cacofonía donde todos queremos ver a Henry Cavill como Superman, pero no lo apoyamos en otros proyectos, ¿sí? O sea, es un actor que tiene tanto potencial para ser malo, porque ya lo vimos con las de Misión Imposible en Fallout, que era como de carajo, sí, este man se pone en rectitud con hacer una carrera de malo y la rompe, pero que termina encasillado como en esos roles. No he visto las que ha hecho con mi querido director
de Sherlock Holmes, que ahorita se me está yendo el nombre, Guy Ritchie. con Guy Ritchie, donde sí se nota que está como un poco más desatado, pero pues al menos lo está intentando, ¿no? Con Ben Affleck no pensé que eso lo llevara como a entender un poco más de la industria y luego como desplazarse, Gal Gadot a tomar todas las decisiones malavías y por haber, cuando era una buena Wonder Woman, que pues sí, esa primera película fue como wow, y luego uno llega a 1984 y uno dice, ok, creo que le dimos demasiado poder y potestad a un director. Es como de, wow, los vicios que hace esto, ¿no? Mm, que de por sí, pensándolo, no pensé que, o sea, como que tuviéramos que detallar como la importancia de presentar todo paulatinamente, porque de las cosas curiosas es como de, me encanta que el Escort tenga diseñadores gráficos que incluso les hicieron los logos a los superhéroes en una presentación para Sí. introducir esos cameos. Es como, bueno, les hicieron el trabajo, chimba. Eh, pero que entonces me dejaron con ganas de más, ¿no? O sea, tuve que esperar, a mí me gusta mucho Flash y tuve que esperar casi que un montón de tiempo para una película que tiene también sus cosas buenas y sus cosas terribles, pero que hay como cosas ahí interesantes, pero tuve que esperar mucho tiempo. La película de Cyborg, claro, al inicio era como, no creo que tenga tanto y uno ve la versión extendida de Justice League y uno dice, claro, no, ya, ahora sí entiendo y de razón el actor estaba tan enojado con la versión de cine, era como de nada que ver una cosa con la otra. No sé, es muy raro porque incluso Zack Snyder, creo que el reto que le están colocando es como de trate de hacer lo más que pueda con poco presupuesto, porque usted le quedó grande crear estos universos a pesar de que tiene una mentalidad. Ya se le murieron tres universos distintos, ¿no? Este, el de Rebel Moon, el de Army of the Dead y el de la animación esa que había producido y es coescrito. Entonces era como, ¿qué estás haciendo? Tienes un potencial visual, sí, pero siento que con menos hace más. Entonces es muy raro, es un legado como de que, bueno, existe, pero entonces yo valoro ahorita más las cosas que están saliendo desde ese por eso mismo, porque yo ya sé que hay un punto bajo, ¿sí? Que no sabíamos que era como de, listo, se puede, pero hay un potencial. Eso es que quizás lo que más quema, que hay un potencial que estaba presente, pero que nunca lo pudimos ver en toda su gloria, ¿sí? Porque no se rodearon de las gente o de las personas que eran, ¿sí? Y que queda ahí. Y que lastimosamente, pues uno diría como, ok, eso va a hacer que entonces como hay competencia, Marvel va a tener que subir su nivel. No pasó, Marvel siguió, terminó su fase del infinito y fuímonos y tuvimos una conclusión. Y luego saga del multiverso que pues tiene sus errores, sus pecados y sus aciertos, pero eso es otra cosa que ya tiene otras variantes, ¿no? Pandemia, el streaming, etcétera. Una desorganización, una persona tratando de ver por todos los proyectos y eso creo que también deja mucho que entrever de Warner. De no sabían el potencial de marca y por querer acelerarlo terminaron es lastimándolo. Y se nota, porque paulatinamente todas las películas empezaron como de, ¿para qué veo si no va a tener un resultado, ¿no? ¿Para qué me invierto tiempo en un personaje tan interesante como Blue Beetles y la película puede estar muy bien, pero ¿para qué le voy a invertir tiempo si eso ya pues de parte de un universo que está muerto? Entonces era como una cuestión densa ahí. Sí, y a diferencia de Marvel, que ellos sí tenían los derechos de todos los personajes, de toda la casa DC, porque es su propiedad. Entonces es como aquella relación tóxica donde el man, la novia lo deja y el man se da cuenta ya demasiado tarde de que tenía pues a la mujer de su vida ahí a su lado y pues como no la apreció en su momento, corrió a los brazos de otra persona e hizo una vida mejor de la que hizo con esa persona. Entonces es como una reflexión acerca del el cuidado que hay que tener cuando se le da demasiado poder a un responsable y también pensar dos veces antes de tomar una decisión apresurada.
yo siento que el legado de Batman vs. Superman es que es una película que tenía el potencial, que fue como el mito de Dédalo e Ícaro cuando volaron de la prisión y volaron muy directo al sol, que de hecho la película hace una línea explícita sobre el mito de Dédalo e Ícaro y al final se terminaron quemando y cayendo hacia el mar. Entonces, creo que al final del día una de las cosas que al menos puedo apreciar es que la publicidad te dijo que es una peli de Zack Snyder y es justamente lo que tú viste, ya sea en la versión de cines o la versión extendida. Esta es una de las, o sea, esta es la película que como diría la expresión en inglés, goes full Snyder, porque es el cámara lenta, colores desaturados, mucha acción que a veces se extiende demasiado, los personajes todos llenos de músculos y llenos de sudor y llenos de ira y llenos de seriedad. Y cuando uno empieza a escuchar las ideas que tenía Snyder para el universo extendido de DC, yo me puse a pensar, este man quiere volver a hacer Excalibur de John Borman, porque hay muchos puntos importantes, incluso hay una escena clave acá, que de hecho me sorprendió la primera vez que lo vi cuando, pues spoilers, matan a Superman, que es justamente un calco de la batalla final en Excalibur. Y yo digo, hay ciertas cosas que es bueno tomarse el riesgo, pero hay ciertas cosas en las que hay que tener mucho cuidado. Y justamente cuando hablamos de la relación entre Superman y Lois Lane, esa es una de las vainas que, por favor, no me la toques tanto porque es una de las relaciones más bonitas y más puras que vas a tener en la cultura popular, que al final no me tienes que meter un tercero en discordia y hacerle un chino a la chica mientras el otro está muriendo. Entonces es como too much. Entonces las cosas suceden por algo como dicen las mamás y yo creo que al final del día que esto sirva como lección para aquellos que deben tener un poquito más de paciencia, construyan poco a poco su universo y lo van intentando. Si lo metemos a la literatura, Tolkien no escribió El Señor de los Anillos de un tajo. Él escribió primero el Hobbit, se inventó luego los idiomas, el élfico, el Sindarin, etcétera, etcétera. Y luego ahí sí hizo la trilogía del Señor de los Anillos, que originalmente era un solo libro, era un maxi libro de no sé cuántas miles de páginas, pero ahí empezó a establecerse y ya se sentía mucho más coherente la progresión de los personajes. Entonces, es una peli que tal vez vuelva a ver por ciertas escenas. Yo prefiero ver la Snyder Cut de Justice League porque siento que es una peli mucho más segura, mucho más eh, una mayor confianza con respecto a lo que quiere ser y pues también Chris Terrio tiene una mayor mano ahí, aunque no le voy a perdonar por The Rise of Skywalker, pero pues siento que en Justice League, la versión extendida, sí se siente más esa ejecución y esa intención que se tenía Snyder y para mí es un buen cierre lo que pudo haber sido una gran trilogía, pero el caso es que esta es una peli que tiene sus fans, tiene sus detractores, es una cinta fascinante de hablar y pues 10 años después seguimos hablando de ella para bien o para mal. Dejó un cierto hito en el cine más que todo de Snyder porque ah, básicamente se inventó a su culto de gente que yo creo que él ni siquiera le pone cuidado a eso, pero pues la gente lo adora como si fuera un dios y al final del día también puso un precedente de cómo no hacer y no armar un universo cinematográfico. Así que es una lástima que la película no haya podido ser ejecutada de la mejor manera, pero bueno, a veces se necesitan esos fracasos para poder salir adelante y pues la gente en general ha estado más contenta con los proyectos posteriores a esto y porque al final del día es eso, es como Blue Beetle, pues es una película meh, pero al menos es una peli que tiene un inicio, nudo y desenlace y uno como que listo, tiene su cierre la historia, todo bien ahí. The Suicide Squad de James Gunn es una secuela slash reboot que no necesitas ver el bodrio de 2016, sino que puedes verla sin ningún problema y también es una historia que se cierra automáticamente, de hecho no tiene ni siquiera que ser parte de ese universo compartido para poder ser disfrutable o ya las que salieron después por fuera de esa franquicia como Joker, pues la uno por lo menos, que fue un thriller psicológico que conectó con mucha gente y recuerdo que fue una de las mejores experiencias que tuve en cines. No puedo decir lo mismo de la segunda parte, pero bueno, eso ya será otro tema para otro video. Y pues de Batman, de Matt Reeves, que es otra opción que no está, que tiene su propia continuidad,
pero hace lo bueno que hace el transmedia, que tú puedes ver diferentes IPs, o sea, puedes ver la serie del Pingüino, puedes ver la película y puedes leer el cómic del Riddler, pero no te estás obligando a verlas todos como si fuera una tarea, sino que lo puedes disfrutar por separado y eso está bien. Y creo que la gente también quiere darse un respiro de tanta vaina de universo compartido, interconectado. Entonces, hay que ser un poco comprensivos en ese espacio porque lo que parece ser entretenimiento puede llegar a convertirse en una tarea y créeme que eso es lo que menos quiere uno de su audiencia. Así que, Arnold, muchas gracias por acompañarme en este épico episodio de Cineasta en Alquiler. Unas últimas palabras sobre Batman v Superman y bueno, dónde lo podemos encontrar en redes sociales y qué se viene en este 2026. Bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación. De Batman v Superman, sí, siento que es un precedente de qué no hacer. O sea, ya tenemos el modelo de qué hacer y este sí siento que junto con todo lo que quiso hacer Universal en algún momento con su universo de monstruos, de incluso varios. O sea, hay varios ahí que quisieron como montarse una vez a esta vaca loca y por esa misma vaina de acelerar, pues terminaron haciendo menos. Si siento ese presente, creo que ese es su mayor legado, el saber qué no hacer, ¿sí? Y pues bien decía Luis Ospina, ¿no? El mal ejemplo también enseña. Y creo que pues uno al detectar qué funciona y qué no funciona en una misma película, uno sabe, ya sé qué no hacer o qué hacer. Por otro lado, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Crazy Movie Joker. Ya en Cine Efervescente, pues ahorita estamos tratando de retomar de a poquitos toda la sección de cine brasileño, que es Cachaça Cinema como principal. Y ya, eso sería todo por el momento ahí hablando de cine y gozando el cine y analizando el cine, que es lo que más nos gusta hacer. Y a mí me pueden encontrar como J. Cárdenas Flix en casi todas mis redes sociales. Recuerden que Cineasta en Alquiler tiene su Instagram propio, así que también me pueden seguir ahí, así mismo, Cineasta en Alquiler. Quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos durante este mes de marzo. Tuvimos unos capítulos muy, muy bacanos. De hecho, quiero agradecerles por el apoyo que le dieron al capítulo de Sucker Punch, que hasta el momento es el más visto en lo que llevamos del podcast. Así que muchas gracias en serio por todo su apoyo. Entonces, si no se han visto Batman v Superman, denle el chance, véanse Man of Steel, Batman v Superman, pues preferiblemente la versión extendida porque sí hay muchos plot points y cabos sueltos que los van a dejar enfurecidos con la versión de cines. Pero afortunadamente, si no quieren leer subtítulos, la versión extendida está en HBO Max y está totalmente doblada para que no se pongan a leer. Entonces, son 3 horas, tengan mucha paciencia, pero bueno, va a haber mucha acción, eso sí, unas muy buenas actuaciones, un buen uso de música. Ya como ustedes tomen la historia o las subtramas, eso ya dependerá de ustedes, porque esta es una de esas películas, al igual que Miami Vice de Michael Mann, que todavía al día de hoy tiene mucha gente que la ama y mucha gente que la odia. Pero al menos prefiero ver a un director que ponga su visión sobre una IP y que trate de sacar algo con su propia personalidad en vez de alguien que simplemente se ha llamado para seguir las órdenes de los ejecutivos y hacer una película del montón, que es lo que pasa con muchos directores de blockbusters. Si hay una película que sigue estos parámetros autorales, pero con elementos de blockbuster que lo hace bien, para mí sería Batman Returns de Tim Burton. Como adaptación de Batman, tal vez se queda a medias, pero siento que es una peli muy burtonesca que siento que tiene una mejor concepción, al menos de la visión que quiere imprimir el director. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de Batman v Superman? Los leo ahí en los comentarios. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal. Recuerden que todos los viernes vamos a tener capítulos de Cineasta en Alquiler, múltiples películas y de hecho les anuncio que en abril vamos a hacer un mes enfocado a las series de televisión, esas series de prestigio, así que van a haber un par de sorpresas ahí, especialmente una que viene desde los Siete Reinos que espero poderles compartir de manera épica a mediados de abril. Así que muchas gracias una vez más. Por favor, disfruten de este fin de semana, vayan al cine, hay muy buenas opciones en cartelera y por favor, salven a Marte.